Bienvenidos sean todos a esta clase de ¿Dónde vienen los milagros? Voy a grabar, pero no se graban ustedes, prácticamente se graba la pantalla de presentación. No se preocupen, pero sí me gustaría invitarlos a que abran sus camaritas para ver quiénes están en la camarita. Hay algunos que están conectados 2 personas, hay unos que están una sola persona. Quienes quieran conectarse, no es obligatorio tampoco, ¿ok? Pero es lo mejor para que veamos quiénes estamos compartiendo. ¿Prepararon su desayuno? ¿Prepararon algo para comer? Miren, yo tengo aquí mi cafecito y tengo mi panecito, pero como voy a estar hablando, yo les comparto el pan espiritual y ustedes reciben el pan espiritual, pero también van a estar compartiendo el pan. Vamos a orar, vamos a hacer una oración para dedicar este tiempo al Señor, a nosotros, con unirnos en espíritu con Dios y que podamos aprender de dónde vienen los milagros. Vamos a orar, así como están. Padre Celestial, gracias te damos por este día, Señor. Gracias porque aun cuando es un ambiente frío, donde quisiéramos estar en nuestra camita, quisiéramos estar dormiditos, abrazaditos de la almohada, pero tú nos levantaste, Señor, nos diste aliento y hoy, Señor, estamos aquí listos para aprender un poco más de tu palabra. Señor, muéstranos y enséñanos qué necesitamos para ver los milagros, para ver lo que tú quieres hacer con nosotros. Gracias, Señor. Vamos a iniciar y cubrimos esta clase con la sangre del Cordero y bendigo a cada uno de los que están aquí conectados y todos queden guardados y resguardados con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Esta clase es muy hermosa. Hemos estado viendo la naturaleza que tenemos. Y ya vimos que somos espíritu, que somos un espíritu dentro de este cuerpo y somos un alma. Ya vimos que el alma almacena parte de las emociones y el espíritu es el espíritu de Dios. Y el alma es ese lector que nos permite recibir, tanto el conocimiento del Espíritu de Dios como del espíritu de las tinieblas. El alma es ese medio nada más que nosotros vamos a ocupar tanto para llenarnos de Dios como para llenarnos de las tinieblas. Y ayer vimos que andábamos en frecuencias de tinieblas o en frecuencias celestiales. ¿Sí se acuerdan de eso? Levanten la manita ahí, en su dispositivo pueden poner aplausitos, pueden decir sí, estoy de acuerdo, ok, un corazoncito. Interactúen conmigo para saber que ahí están o que ya se me quedaron dormidos. Sí, póngale ahí eso. Pueden levantar esa manita así o pueden también mandar los guiños y actividades. Hay una barrita de 3 puntitos y ahí pueden mandar así como Alejandro. Muy bien, Alejandro. Entonces, hoy vamos a ver esta parte de nuestra alma. Esta alma que tenemos nos permite percibir el mundo espiritual. Ya vimos que Adán fue un hombre que tenía todo para ser como Dios porque él fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Cuando hablamos de Adán y de Eva, ¿sí? Acuérdense que dice que varón y hembra nos creó. Entonces, cuando Dios nos crea, cuando crea a Adán y a Eva, eran varón y hembra perfectos, hechos a la imagen y a la semejanza de Dios, con todas las semejanzas de Dios en sabiduría, en conocimiento, en inteligencia, en capacidades creativas, de imaginación y también la capacidad espiritual de relacionarnos con Dios, de mirar a Dios a cara descubierta. Él podía mirar tanto a Dios como todo lo que Dios creó de una manera que no era necesario el lenguaje propiamente, un lenguaje limitado por las palabras. ¿Ustedes saben que hay un lenguaje espiritual? Hay a veces cosas tan inefables y tan grandes que Dios tiene para nosotros que ni siquiera alcanzamos a expresarlas. Hay cosas que son tan grandes que ni siquiera hay palabras todavía inventadas que podamos nosotros describir la grandeza de Dios o describir las cosas celestiales. Entonces, ahorita vamos a ver de dónde vienen los milagros. Este es el tema principal, pero
no nos perdamos de vista que estamos viendo cuál es el tema principal. A ver, alguien abra su micrófono. ¿Cuál es el tema principal de nuestro taller de estos 5 días? Somos hijos de luz. Correcto, Ale, muchas gracias. Somos hijos de luz. No se nos olvide ese el tema principal, porque nosotros como hijos de luz tenemos que saber cómo operar en milagros. Entonces vamos a iniciar con la ayuda de Dios. Dice así, Adán, ¿se acuerdan ayer? ¿Cuáles son las características de Adán después de la caída? Sí, cuando Adán peca y toma la decisión de hacerle caso a la serpiente o a su mujer, igual Eva decide hacerle caso a la serpiente, comienza a vivir con un alma caída, llena de pecado. Una preguntita, ¿sí se ven las diapositivas que estoy presentando? Sí. Sí. Excelente, gracias. Entonces, ¿qué significa vivir con un alma caída llena de pecado? ¿Se acuerdan de las frecuencias de las tinieblas en la parte de abajo, las ondas lentas, donde hay depresión, temor, donde hay angustia, donde hay todo lo contrario a lo que Dios tiene diseñado para nosotros? ¿Sí? Entonces, vivir con un alma caída llena de pecado es vivir con la naturaleza adámica, es decir, con la naturaleza de Adán. Y cuando Adán rompe esta línea de conexión con el Espíritu de Dios, su conocimiento comienza a adquirirlo porque él decidió por un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero este conocimiento del árbol del bien y del mal, ¿de dónde viene? ¿Quién se lo ofreció? Abran su micrófono. ¿Quién le ofreció ese conocimiento del árbol del bien y del mal? ¿Ya se les olvidó? A ver, abran su micrófono. Satanás. La serpiente, exacto, la serpiente que estaba usando la Satanás, ¿verdad? Entonces, si ese conocimiento que Adán al comer ese fruto lo adquiere del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué sucede con un hombre adámico? Un hombre adámico, un hombre caído en pecado, un hombre lleno de pecado, obtiene su conocimiento del mundo. El hombre, para poder decir, es que yo no puedo creer si no veo, está basado su conocimiento en ese origen, en el conocimiento de la razón humana. Y tenemos otra fuente que es la ciencia, ¿no? La ciencia humana, la ciencia que se ha desarrollado. Y también lo lógico. Muchas veces le decimos, si yo les dijera ahorita, ¿no? Fíjense que yo hoy atravesé las paredes y llegué aquí a mi escritorio donde estoy presentando. Y lo primero que haríamos a lo mejor sería esta expresión así como cerrando los ojitos, entrecerrándolos y me decía, ahora que atravesó las paredes. ¿Por qué? Porque lo lógico, mi razonamiento, mi conocimiento de este funcionamiento de esta tierra, no me lo creerían, ¿verdad? No me creerían que atravesé las paredes, porque entonces yo ya estoy impidiendo que eso, estoy diciendo y sugiriendo y afirmando con mi actitud que eso no es posible, que no es posible atravesar las paredes. Entonces, esta es la naturaleza adámica, esta es la naturaleza del hombre caído. ¿Y qué sucede? Resulta que en la medida que crecemos, porque fíjense, no es lo mismo si yo estoy con niños de 3 años y les digo, miren, vamos a jugar al avioncito, este pan es un avioncito. ¿El niño qué me diría? El niño menos de 3 años. Un niño de 8 a lo mejor me va a decir, ahora, ese es un pan. Pero si yo les digo a un niño de menos de 3 años, el avioncito, abre la boca porque el avioncito va a entrar a tu boca. Así les damos de comer a los niños generalmente, ¿cierto? El niño no me va a discutir porque el niño todavía vive en una inocencia, en una cierta inocencia que le permite que con su imaginación él penetre mundos espirituales. Con facilidad, la creación, la creatividad y la imaginación forma parte de lo espiritual. Por eso tenemos que tener mucho cuidado dónde está nuestro pensamiento. ¿Dónde está nuestra mente cuando estamos? Porque nosotros podemos estar sentaditos aquí, pero nuestra mente, que es el mundo, es una parte del mundo espiritual, está en otro lado totalmente. Entonces, al niño menor de 3 años, ahí tenemos una bebita que la está cargando Abby, le podemos decir, mira, un avioncito,
chiquito, y el niño chiquito no me va a discutir si es avión, si es carro, o es pan. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser como niños. ¿Para qué? Para que podamos percibir el mundo espiritual y podamos adentrarnos. Muchas veces cuando nosotros tenemos tan arraigada la naturaleza de Adán caído, no creemos en los milagros. Cuando tenemos esta naturaleza, parece que es locura. Decimos, no, y fíjense, sucede así. Muchas veces estamos siendo testigos de que Dios te rescató de la muerte. Ejemplo, yo me puse muy enferma, el Señor me sana porque yo le clamé, Señor, sáname. Y de momento, como estamos en la puranza, le decimos, Señor, sáname. Y inmediatamente decimos, sí, Dios me sanó. Pero al pasar de los días, comenzamos a decir, bueno, puede ser que el medicamento me hizo bien, y comenzamos a quitarle la fe a Dios y comenzamos a poner nuestra fe en otra cosa. Sí, comenzamos a poner nuestra fe. Ah, es que el medicamento que me pusieron fue muy bueno. No, es que el doctor es bien bueno, no. Sí, ese doctor me atendió muy bien, y cuando estuve enferma, ya después comienzo a testificar, mira, vete con tal doctor porque ese doctor es muy bueno. Entonces ya no le estamos atribuyendo el milagro, la sanidad a Dios, y se lo comenzamos a dar, le comenzamos a dar la importancia a otras personas, ¿sí? En este caso a los médicos. Esa es la naturaleza adámica, esa es la naturaleza del hombre que vive en pecado, de la mujer que está en el pecado, que está recurrentemente en las frecuencias estas infernales que vienen de las tinieblas. Ahora, ¿quién es Jesús? Cuando sucede este rompimiento y ya no hay acceso al Padre, ya no hay acceso a mirar el mundo espiritual, Jesús viene a la tierra. Y Jesús nos quiere dar la oportunidad de vivir en el espíritu. Es decir, Él vuelve a conectar el mundo espiritual con el mundo terrenal al mismo tiempo, y nosotros podemos interpretar tanto las cosas terrenales como las cosas espirituales, las cosas que no se ven, porque en Él se llena todo, en Él está todo el conocimiento de Dios. Dice, su fuente de conocimiento, la fuente de Jesús, es el Espíritu de Dios. ¿Recuerdan que Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto? Él es trasladado por el Espíritu al desierto. Ahora, la naturaleza de Jesús permite acceder a los milagros, lo que no tiene explicación. ¿Cómo definimos un milagro? Es algo que no tiene explicación razonable de acuerdo al funcionamiento de la tierra, sino al funcionamiento de la dimensión espiritual. Si ustedes le preguntan a un doctor, supongamos, ¿no? Que yo tuve un tumor grande, acá grande de cáncer, le pedí el milagro a Dios, me lo desaparecen, pero no hay explicación lógica aquí humanamente que te explique cómo es que ese tumor se ha ido o se ha quitado y yo estoy sana. Eso es un milagro. Son cosas que suceden que no tienen explicación razonable de acuerdo a la tierra, pero sí hay una explicación en el mundo espiritual. Ahora, vamos a ir a esta parte para que veamos que Jesús, ¿quién es Jesús? Dice Jesús, no dice Jesús, pero se está tratando de él, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos y las que están en la tierra. Es decir, Jesús vuelve a unirnos y nos vuelve a permitir acceder a las cosas espirituales, a volver a mirar las cosas espirituales de manera como las miraba Adán cuando antes de caer en pecado. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos esta bendición de que cuando tenemos a Cristo, a Jesús en nuestro corazón, Él viene y une lo celestial con la tierra también. Ahora, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos
hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, todos, dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Es decir, nosotros cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, apenas estamos siendo formados, pero dice, los cuales no son engendrados. Miren, ¿alguien conoce la palabra engendrado? A ver, ¿qué entienden por engendrado? ¿Alguien abra su microfonito? Nacido, Nacido. A ver, otra. Engendrar es darle sabiduría al bebé o al niño. No, miren, engendrar, ¿qué es lo que estamos viendo ahí en ese video? Estamos viendo a un bebecito, ¿verdad? Pero ese bebé todavía no ha nacido, todavía no sale de la pancita, ¿verdad? Pero ya fue engendrado, es decir, el hecho de que ese bebecito se está formando en la pancita, desde el momento en que ese embrioncito se comienza a formar, está siendo engendrado, pero no ha nacido. ¿Cuándo nace ese bebecito? A ver, díganme alguien que sepa. A ver, vamos a darle lugar a alguien además de Ander y de Ale. Alguien que abra microfonito y nos diga qué tiene que pasar para que ese bebé nazca físicamente. Tiene que pasar por etapas y ¿Cuánto pues tiempo? semanas. Son 9 meses. Son 9 meses. Regularmente entre 39, 37 a 40 semanas. Bueno, muchas gracias. Son 9 meses que tienen que estar en la pancita, ¿verdad? Y adentro de qué está. A ver, ¿saben que Betsy es enfermera? Ella acá sabe mucho de estas cosas. A ver, ¿cómo se le llama a esa agüita que tiene al bebé? Hermana Betsy, ¿cómo se llama esa agüita del bebé? No se acuerdan a lo mejor. Se llama líquido No amniótico. recuerdo, es un líquido. Ajá. Se llama líquido amniótico. Ese líquido amniótico está lleno de muchas sustancias que le van a dar forma al bebecito y que le van a ayudar a través del cordón umbilical recibir los nutrientes. Quiere decir que alguien puede estar siendo engendrado, está engendrado en el vientre, pero todavía no ha nacido. Entonces dice, los cuales no son engendrados de sangre, es decir, no se trata de que tú seas un embrión, dice, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, así como ese bebecito está siendo engendrado, espiritualmente también tenemos que pasar por ese proceso. Ahora, ¿qué necesita ese bebecito? ¿Qué le pasa al bebecito en esa pancita si se acaba el líquido amniótico? ¿Saben qué les pasa a los bebés? Pues muere. Se muere, se muere. Entonces, vean, nosotros también en el espíritu necesitamos un líquido que es el agua viva de Dios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Miren, cuando estamos siendo engendrados, representa como cuando estamos en la pancita y ya dijimos que tienen que pasar 9 meses, pero esos 9 meses no se los va a pasar sin nada. Tiene que estar siendo alimentado y tiene que pasarle el oxígeno y tiene que pasarle no el oxígeno de la manera que nosotros lo recibimos, su oxígeno de ellos es a través de ese líquido amniótico. Entonces, el líquido amniótico representa esa agua, ¿sí? Por 9 meses. Luego viene y tenemos un bebecito, ahí ya nació ese bebecito, ¿sí? Está nacido, está recién nacido. Lo mismo en el espíritu, así como es procesado por 9 meses ese bebé que está siendo engendrado, cuando nace es un nacido de nuevo. Pero ¿cuál es la diferencia entre el engendrado y el nacido? A ver, ¿cuál sería la primera diferencia, Ale? ¿Cuál es que la primera apenas está diferencia? aprendiendo los estados. ¿Que apenas está? Otra vez, repítanme.
que apenas se está formando. Exacto, apenas se está formando. A ver, Pablito, ¿cuál es la diferencia? La principal diferencia entre el que está en el vientre y el que está allá afuera. A ver, pues la principal diferencia pues sería que uno apenas se está formando y que está dentro del vientre de la madre y pues el otro ya nació, ya está bien formadito ya. Bueno, muy bien. Ahora, yo les pregunto, si ese bebecito que está en el vientre abre los ojitos, ¿va a poder ver lo mismo que ve el bebecito que está recién nacido? No, ¿verdad? Si ese bebé, suponiendo que pudiera abrir los ojitos adentro del vientre, lo que va a ver es oscuridad, ¿cierto? No va a ver nada, no va a ver nada, no se ve nada. Si acaso va a sentir ahí por ahí la lucecita de la transparencia de la pancita. Pero un bebé que ya nació, ayer el hermano Pablo, que es médico, nos contó que los bebés recién nacidos, ¿qué les cuesta trabajo? Lo primero que comienzan cuando abren sus ojitos, dice que le costaba ver, ¿verdad? La mayoría de los bebecitos no pueden ver bien porque apenas están naciendo. Pero, por ejemplo, vemos ahora el crecimiento en el conocimiento. ¿Cómo vamos creciendo en el conocimiento? Ese niño que está más grandecito ya comienza a experimentar. ¿Qué es lo primero que puede experimentar ese bebecito que ya está más grandecito? A ver, levanten la manita quien quiera participar. A ver, Ander, creo. Alejandro y Ander. Ajá, a ver, ¿qué es lo primero que puede percibir ese niño? Ya va a comenzar a ver qué. Los colores, Muy bien, los colores. ¿Qué más? Las formas, ¿verdad? ¿Qué A más? mamá, Va a poder ver a su mamá y va a poder tocar, va a percibir texturas, olores, sabores, ¿sí? Entonces, pero el bebecito que está en el vientre, ¿puede ver los colores? No, ¿verdad? no. Tampoco puede tocar a su mamá. Él quisiera tocar a su mamá a lo mejor. O a lo mejor ni quiere. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabe. Él piensa que a lo mejor es igualito que su mamá, que es parte de su mamá. Entonces, no sabemos cómo funcionan exactamente los bebés, pero esto es algo representativo, ¿sí? Esto es algo que nosotros entendamos cómo se da la vida del espíritu. Nosotros tenemos que ser engendrados. Primero recibimos a Jesús. Cuando es engendrado, decimos, wow, yo quiero conocer a Jesús, te amo Jesús. Pero para que tú puedas poder empezar a ver un poco la gloria de Dios, un poco los milagros y comiences a ver, necesitas nacer. No puedes seguir en el vientre creyendo en Jesús de lejos. Tienes que hacer algo. No algo tú propiamente. El Espíritu Santo te va a ayudar a crecer, pero necesitas algo para poder salir de la pancita. ¿Qué dijimos que necesita el bebecito para vivir adentro de la panza? Líquido amniótico, ¿verdad? Entonces, ya cuando sale el bebecito ya no necesita ese líquido amniótico, pero sigue necesitando alimento, ¿cierto? Ya no es la misma forma de comer, ahora tiene otro alimento. Y el niño que sigue va a tener otra alimentación un poquito más sólida. Bueno, así funciona en el espíritu. Vamos a leer este versículo. Por favor, si está ahí Ethan o Ángel, uno cada quien de estos versículos. Fuerte, por favor. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua abundante para vida eterna. Muy bien. ¿El que sigue? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Juan Muy bien, 4:24. gloria a Dios. Ahora vamos a ver esto. ¿Ya lo pusieron en silencio? Bueno, entonces dice, mas el que bebiere del agua. ¿Cuál es el agua? A ver, alguien de los que ya han estado en las clases de niños, los que han estado en la iglesia en Betel, ¿qué es el agua? ¿Cuál es esa agua que necesitamos? Dice, eso lo está diciendo Jesús, mas el que bebiere del agua.
A ver, ¿quién me dijo? El Espíritu de Dios. Sí, también Él nos da agua, pero ¿cuál es el agua? ¿Qué representa el agua? ¿Se acuerdan que vimos que la palabra de Dios es el agua viva? El agua, la palabra de Dios es la que nos va a dar el agua. Es decir, ustedes llaman a Jesús, ¿verdad? Todos estamos aquí porque amamos a Jesús, porque lo hemos recibido. Y a lo mejor unos todavía están en la pancita, apenas es un embrioncito chiquitito, todavía no tiene corazoncito, todavía no tiene manitas, pero ya ama a Jesús, ya quiere conocer a Jesús, está empezando el embrión, pero ¿qué necesita ese bebé? Agua, necesita la palabra. Entonces, la palabra de Dios es esa agua que nos va a dar vida y que nos va a ayudar a crecer dentro de esa gestación. Luego, en el que sigue dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Otra forma, y esto tiene que ver con el agua, porque esto se lo dijeron a la mujer samaritana. Entonces, la adoración y la palabra de Dios van de la mano, porque la adoración puede ser mecánica. Miren, yo puedo decir, te adoro Dios, te amo Dios, y aquí estoy, pero yo de mi corazón estoy diciendo, sí, te amo Dios, pero estoy pensando, híjole, ya es bien tarde, híjole, ya me voy. Entonces, no estoy en el espíritu. Las palabras así nada más, sin conectarlas con el espíritu de nosotros y diciéndolas desde el espíritu, ya vimos cómo está el hombre, ¿eh? El espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, tiene que salir de todo nuestro ser esa alabanza a Dios, esa adoración a Dios. Y muchas veces, ¿qué les dije al principio? Muchas veces no hay palabras para expresar. Nuestro lenguaje es limitado, pero por ejemplo, si ustedes ven esto, miren, el lenguaje no se compone solo de palabras, pero si ustedes ven que yo hago esto y empiezo a hacer así, ¿qué creen que estoy haciendo? Estoy llorando, ¿verdad? Entonces, a lo mejor nosotros no entendemos, ustedes a lo mejor pueden escuchar mi llorar, pero como no les estoy diciendo con palabras y no han conocido al espíritu, el lenguaje del espíritu, pues no van a poder saber qué cosa está diciendo mi gemido, mi llorar. Pero el espíritu de Dios, él no necesita un lenguaje de palabras, aunque él habla todos los idiomas, pero no necesita un lenguaje porque con un sonido, él ya sabe lo que estamos diciendo. Entonces, muchas veces el Espíritu de Dios gime por nosotros y clama por nosotros. La forma de nosotros adorar a Dios no siempre va a ser con palabras. Muchas veces va a ser llorar y llorar y llorar y llorar. Muchas veces vamos a estar ahí arrodillados solamente diciéndole, tú eres bueno. Te amo, Jesús, te amo. Y es una adoración genuina porque sale desde todo nuestro ser y se lo estamos diciendo con todo nuestro corazón o incluso no va a haber palabras. O a veces, por ejemplo, la adoración. Podemos estar cantando y podemos estar diciendo, y no tiene palabras, pero el Espíritu Santo sabe lo que está diciendo esa letra, esa O, esa A, o ese ma, ese mi, ese no importan, las palabras no limitan al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que necesitamos agua y el agua es a través de la palabra, vamos a obtener agua que nos va a ayudar a crecer ahí en la formación y también necesitamos adorar en espíritu y en verdad. Eso nos va a dar crecimiento y nos va a permitir, que vemos ahí una manita, ¿verdad? Nos va a permitir nacer en el espíritu. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dijimos que pasa cuando nacemos? Cuando nacemos ya podemos experimentar figuras, colores y todas las cositas y vamos a entrar a otro conocimiento. Vamos a ir entendiendo la palabra que yo leía, ahora la entiendo más y ahora digo, de eso se trataba la Biblia. ¿Por qué? Porque ya voy experimentando, incluso Dios me va a empezar a dar sueños, visiones.
¿Por qué? Porque cuando somos nacidos de nuevo, el Espíritu Santo nos va a comenzar a revelar cosas que a veces no sabemos. Nos va a ayudar a entender su palabra y va a decir, mira, lo que tú estás sintiendo es esto, y te va a revelar su palabra. Entonces vamos a ver, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Vean, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, la palabra nos purifica y nos santifica, nos lava, nos limpia, nos refresca, nos da vida y nos hace crecer. ¿Cuánto nos da la palabra? Ahora, gracias por venir a esta clase y qué bueno que se han interesado, porque lo que ustedes están escuchando es palabra, es espíritu y es vida. No va a ser en vano estar aquí. Ahora, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Y a qué puedo acceder como nacido de nuevo? A ver, ¿cómo puedo nacer de nuevo y a qué puedo acceder como nacido de nuevo? Vamos a ver. Dice aquí, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es decir, no le podemos pedir a una persona que no ha nacido de nuevo que no peque. El que se está gestando apenas se está purificando. El que se está gestando está en el agua del líquido amniótico, está en la palabra. ¿Cómo va a dejar de pecar una persona? Cuando come la palabra, cuando lee la palabra, se come la palabra, la bebe como un agua y comienza a ver, dice la Biblia que no debo mentir. Dice la Biblia que no debo robar. Y yo comienzo a dejar todo aquello que la Biblia me está diciendo porque yo amo a Dios. Porque yo amo a mi hermano y no le quiero robar, porque yo amo a las personas por las que Cristo murió. Entonces yo no quiero cometer ningún fraude, no quiero adulterar, no quiero pecar con mi cuerpo, porque yo amo a Dios. Entonces, en el líquido amniótico hay quienes todavía están pecando y ahí la llevan, pero está luchando contra el pecado. Es decir, está tratando de dejar, no en sus propias fuerzas, está tratando de dejarlo con la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le va diciendo, mira, mentiste, dijiste una mentira, mira, eso no se hace. El Espíritu Santo te empieza a decir, mira, no escuches eso. Por ahí me compartían de que dicen, escuché esta canción y sentí algo raro, no me gustó. Es el Espíritu Santo el que te está diciendo, eso no lo escuches, o eso te va a llevar al pecado. A veces, fíjense, a veces nosotros estamos en internet y nuestros ojos se van en el video, porque nuestros ojos tienen pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Inmediatamente cerrar la página, cerrar, cambiar, dejar de estar en eso. ¿Por qué? Porque el pecado solamente necesita que se le dé entrada. Pero si tú ya tienes amor de Dios, ya tienes temor de Dios, tú te alejas y te apartas del mal, te apartas porque tienes a Dios en tu corazón. Por ahí alguien tiene prendido su micrófono. ¿Pueden apagarlo, porfis? Muchas gracias. Entonces, nosotros tenemos que aprender todo esto de Dios, ¿sí? Que nosotros somos de Dios y que si tú estás en ese proceso de gestación, muy probablemente vas a fallar. Pero no te tienes que preocupar tanto, solamente pídele perdón al Señor y deja de vivir en el pecado, apártate del mal y haz el bien. Esa es la enseñanza del Señor, ¿sí? Entonces, yo quiero nacer de nuevo. ¿Qué debo de hacer para nacer de nuevo? Esta conversación la tuvo Jesús. Nicodemo era un sabio de la ley, él conocía toda la escritura, él conocía de Dios, pero no conocía lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús, cuando le dijo, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? Le preguntó Nicodemo a Jesús. ¿Cómo puedo entrar al reino de los cielos? Respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiero que enfaticemos esto, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Miren, nosotros tenemos acceso a Dios,
Nosotros podemos ver a Dios. Muchas veces estamos acostumbrados, lo que les decía el día 1 que vimos, muchas veces hablamos de un Dios del futuro. No, es que cuando Cristo venga, entonces le vamos a ver cara a cara. Y no es verdad así totalmente. Sí, aquel día es la plenitud, pero tú tienes acceso a ver el reino de Dios ahora, en este momento, aquí, en este momento, en este instante. El reino de Dios es visible, pero no con los ojos naturales. El reino es visible cuando nosotros estamos en esas frecuencias celestiales, como lo vimos ayer, cuando tenemos amor, paz, gozo, justicia, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, paciencia. Ese es el reino de Dios. La gente muchas veces vive en el infierno aquí en la tierra. Vive atado a la mentira, se engaña y lo engañan, les rompen el corazón porque ponen su confianza en personas. La gente vive a veces atada a los vicios, atada a las drogas, al alcohol, al sexo, a la pornografía. Y esto cada vez te va a dejar más vacíos. Entonces, de Dios no es visible, pero sí es visible para nuestro espíritu. Ahora, estos ojos espirituales nos van a permitir entrar a las cosas maravillosas de Dios. Una cosa que viene del reino de los cielos es la sanidad de los enfermos. Cuando alguien está enfermo, nosotros al haber nacido de nuevo, vamos a comenzar a ver milagros de parte de Dios. Vamos a comenzar a vivir en milagros. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos confiando que si la medicina está avanzada, si la ciencia conoce la respuesta, nuestra fe va a estar basada en que Jesús dijo que el que nace de nuevo puede ver el reino de Dios. Y el reino de Dios es justicia, paz y gozo, es salud, es alegría, es todo lo hermoso de Dios, es ese conocimiento de Dios, el conocer a Dios, el decir, yo amo a Dios y lo sé que está conmigo y eso me trae amor, me trae paz. Ese es el reino de Dios. Ahora, ¿podemos ver a Dios? ¿Cuántos de ustedes cuando cierran los ojos, cierren los ojitos y les digo, vean un martillo rojo, cerrando sus ojitos? Ustedes lo comienzan a ver, ¿verdad? Eso que ustedes están viendo en su mente es parte del espíritu. Ahora, les digo, vean una luz así circular como el átomo y lo van a ver. ¿Por qué? Porque es parte del espíritu. Ahora, cuando nosotros cerramos nuestros ojos, no lo hacemos porque solamente cerrando los ojos podemos ver, percibir las cosas espirituales. Principalmente lo hacemos para poder apagar un poco lo que estamos mirando, porque cuando nosotros miramos, nos concentramos en lo que vemos, pero cuando no hay nada que te distraiga, tú cierras los ojos y piensas en el trono de Dios, lo visualizas y tú comienzas a decir, empiezas a ver a los ángeles, los vas imaginando, miras a los ángeles que dicen, santo, 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 y se postran y están los seres vivientes, el trono de Dios. Entonces, tú puedes entrar mucho más fácil a los lugares celestiales. Ahora, al principio, ya ven que vimos esta gráfica donde mientras cantamos, estamos en la iglesia, estamos en las frecuencias celestiales. Salimos de la iglesia y ya me enojé, y ya me estoy enojando, ya me estoy irritando, ya estoy actuando con violencia, ya estoy en los infiernos. Y otra vez empiezo, ay Señor, perdóname esto, lo otro. Entramos otra vez a las frecuencias celestiales. Y esto se va haciendo un sube y baja, pero esa no es la voluntad del Padre. ¿Cómo nos dijo ayer en Hebreos? Oh almas adúlteras,
¿Por qué? Porque estamos oscilando, estamos como la onda del mar, arriba, abajo, entro a la presencia de Dios, me salgo de la presencia de Dios, entro a la presencia de Dios y vuelvo a pecar y vuelvo a matar con mi coraje, con mi ira, vuelvo a cometer adulterio porque ya estoy mirando a alguien y ya casi lo estoy desnudando con la mirada, o salgo y vuelvo a estar en la presencia de Dios, canto, alabo, y luego al rato se me aparece la pornografía y no la cierro la página y vuelvo a salir, entro en la presencia de Dios, perdóname, Señor. Entonces, esto es un adulterio espiritual, vivir entre el gozo y el enojo, entre la angustia y la paz. Esto es vivir en un adulterio espiritual, estar subiendo y bajando. Ahora, esto hasta cierto punto, cuando estamos en proceso de gestación, como esos bebecitos que se están formando en el vientre, es hasta cierto punto normal, hasta el punto en el que nacemos de nuevo y no pecamos más. Ahí se cumple, cuando ya se cumplió esta parte de nacer de nuevo, el que ya nació de nuevo ya no necesita estar oscilando entre lo celestial y lo terrenal. El bebecito una vez que sale, ya no se vuelve a meter a la panza, ¿verdad? Ya no regresa al oscuro de la panza, ya necesita ahora sí la luz, ¿cierto? Entonces, conforme va creciendo este bebecito, si ustedes lo dejan al bebecito recién nacidito y lo dejan en una cunita, ¿qué le pasa al bebecito? Ahí se queda quietecito. Pero si ese bebecito ya comienza a caminar, comienza a ver, empieza a ver las luces, los colores, comienza a ver las cosas, ¿qué hace ese bebecito? Ya no está tan bebecito, a los 2, 3 añitos, lo dejan en una cama y al rato ya lo vieron jalando, tirando, haciendo, ¿verdad? Así somos nosotros también. El que está en gestación, pues está en ciertas tinieblas todavía. Por eso es necesaria el agua de la palabra, para que esas tinieblas se vayan limpiando, vayas purificando tu corazón. Y cuando ya naces de nuevo, tú ya no decides regresar a las tinieblas. Dices, no, yo ya no vuelvo atrás, yo ya no vuelvo a la vida del pasado, esa vida fluctuante. Yo estoy aquí, me voy a comer la leche espiritual que sigue siendo la palabra. Pero la palabra, en la medida que la vamos entendiendo, miren, les voy a decir algo, no va a ser lo mismo cuando ustedes vuelvan a leer la Biblia de antes de este taller y después de este taller. Va a haber una diferencia cuando ustedes lean la palabra, porque ustedes van a entender a mayor profundidad las cosas espirituales. Entonces, ustedes pueden nacer de nuevo con esta información, porque el nacer de nuevo se produce en una regeneración de nuestra mente. Este entendimiento que ustedes están recibiendo, si lo abrazan, si lo meditan, si lo piensan y dicen, fíjense que si lo platican con alguien, fíjate mamá que aprendí esto, mira papá, aprendí esto otro, ¿qué te parece esto? Mira papá, mira mamá, mira hermanito, a quien ustedes le quieran compartir. Si ustedes empiezan a hablar la palabra de Dios, esta palabra va a cobrar vida y ustedes van a nacer de nuevo. Y después el alimento va a ser mayor. Después ustedes van a alcanzar comprensiones mayores de las que yo les estoy compartiendo ahora. Yo quisiera verlos en unos 2, 3 añitos, ustedes compartiendo la palabra y que esto va a ser solamente leche. Y ustedes van a tener un alimento mucho más profundo, van a decir, wow, cuántos misterios y cuántas cosas preciosas estaban escondidas en la Biblia y no las entendía antes. Entonces, vamos a ver esta parte. Sigue hablando con Nicodemo y le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, la naturaleza de Adán, ¿se acuerdan? Comer del razonamiento, de la tierra, aquí cosa muy, muy carnal, enojos, iras, celos, contiendas, disensiones, los frutos de la carne, las obras de la carne, ¿se acuerdan? Las vimos ayer, celos, iras, contiendas, adulterio, hechicerías, brujerías, enemistades. Permítanme un minutito. Entonces, lo que es la carne, lo que es nacido de la carne, del odio, del rencor, de la violencia, de las borracheras, todas las cosas que son de la carne es. Y lo que es nacido del espíritu, si se dan cuenta, espíritu, el primer espíritu está con mayúscula. Cuando vemos espíritu con mayúscula, se está refiriendo del Espíritu de Dios. Mas lo que es nacido del Espíritu de Dios, espíritu es.
No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Escuchen esta partecita es muy importante. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. A ver, por favor, ahí, ¿quién está ahí además de los que ya participaron? ¿No están los hijos de Hatsiri? A ver, abran su micrófono y lean El viento sopla, de ahí en adelante, sin la cita, por favor. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. A ver, si yo les digo, atrapen 1 kilo de aire. A ver, atrápenlo. Traten de atrapar el aire en sus manos. ¿Lo pueden atrapar? No se puede, ¿verdad? No, No podemos atrapar al viento. Fíjense, el que es nacido de nuevo es como el viento. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Recuerden esto, por favor, porque es la siguiente clase. Sí, la siguiente clase vamos a ver qué es ser como el viento, cómo podemos ser como el viento. ¿Se acuerdan que les dije que a mí uno de los superpoderes que quería tener cuando era chiquita era ser invisible? Bueno, ese puede ser como el viento. El viento no se ve. Sabemos que estamos respirando, pero no lo vemos. Lo queremos atrapar y no lo podemos atrapar. Así es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es tan real como el oxígeno, como el aire que no vemos, pero que si nos falta el aire, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa si nos falta el aire? Nos morimos. Nos morimos. Ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. A ver, cierren sus ojos. Inhalen profundamente y exhalen. Una vez más. Inhalamos y exhalen. Ahora vuelvan a hacerlo, pero piensen que en el momento que están inhalando, ustedes están inhalando el Espíritu de Dios que les da vida. Inhalen. Exhalamos. Es impresionante, muchachos, y me llena de gozo poder compartir esto con ustedes porque yo hubiese deseado saber esto antes. Estamos en Él, no vemos el aire, no vemos el viento, no vemos a Dios, pero es necesario para vivir. Podemos decir, ay, no tengo tiempo para Dios. ¿Cuántos estuvieron invitados a este día, a estos talleres, y no lo aprovecharon? Pero hoy les digo algo, no van a volver a ser iguales. ¿Quieren ser como el viento? Que nadie los pueda atrapar, que nadie sepa ni a dónde van ni de dónde vienen, donde el Espíritu de Dios los pueda mover de un lugar a otro, donde el Espíritu de Dios les pueda llevar al cielo, al tercer cielo y ver cosas maravillosas. ¿Les gustaría conocer cómo son los ángeles? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es su magnificencia y su grandeza? A mí sí me gustaría, y fuimos diseñados para ver a Dios, fuimos diseñados para ser sus hijos, fuimos diseñados para reflejar la luz de Dios. Somos hijos de Dios, somos hijos de luz. Vamos a ver lo siguiente. Un nacido de nuevo, o incluso si quieren nacer de nuevo, gracias, si quieren nacer de nuevo necesitamos oración y ayuno. ¿Por qué el ayuno? Porque el ayuno nos ayuda a que nuestro cuerpo aprenda, este cuerpo, esta carne, aprenda a que el que gobierna tu alimentación, el que gobierna tu vida es Dios. Y la oración es la comunicación con el Padre. A veces, y esto me pasó a mí por muchos años, yo oraba y pensaba que orar era decir, Padre, ayúdame, mira, necesito esto, te pido por mi mamá, te pido por mi papá, te pido por la comida, te pido que no nos falte, te pido que no sé cuánto, gracias. Y me iba. Hace poco me pasó algo. Yo estaba con una persona conversando, estaba bien emocionada contándole.
hice esto y fui allá y me divertí, y me pasó esto otro, y ¿qué crees? Que esto y que el otro. Y bueno, también pasó esto, y estoy bien entrada en la plática. La persona me dice, bueno, ándale, pues sí, ya vamos a colgar, ¿eh? Y me corta la llamada. ¿Saben qué me pasó? Me puse a llorar. Me dolió mucho el corte, así de pronto. ¡Zas! Y me puse a llorar y ya me iba a poner a llorar, a acusarla delante del Señor a esa persona. Mira, Señor, esta persona me hizo así, se portó así, me duele, no se da cuenta que me duele. Ya estaba yo con la quejadera con Dios. Y en ese momento el Espíritu Santo viene a mi mente y me dice, no llores, no te sientas mal. Eso me lo hacen a mí siempre. Yo estoy siempre esperando que ustedes terminen de hablar para que yo pueda hablar, pero ustedes se van, no esperan a que yo les hable y se retiran. Me quedé pensando en mi forma de orar y dije, sí es cierto, me presento delante de Dios y le platico y le digo, y mira, Señor, ayúdame, y hace, parecemos un servidor, tenemos ahí un sirviente a Dios, pero Dios no es nuestro sirviente, Dios es una persona, es nuestro creador, es nuestro Padre. Nos podemos sentar a platicar con Él y decirle, Padre, háblame. Ahora, ¿de dónde te va a hablar Dios? Primero tienen que despertarse los sentidos, primero tenemos que nacer, pero mientras no naces y ya cuando naces, también, ¿dónde te va a hablar Dios? A través de la palabra. Yo no sé si están leyendo la Biblia, pero les pido en el nombre de Jesucristo que comiencen a leer la palabra con hambre de conocer a Dios, porque solamente a través de la palabra Dios les va a hablar. ¿Cómo sabemos que Dios nos habla? Porque Él siempre nos va a recordar su palabra. Ahora, la adoración. La adoración es otra cosa muy importante. Ayer les expliqué que la adoración no solamente es con cantar, gritar, saltar, es parte de la adoración. Es más, es la manifestación del gozo. Alguien que está aplaudiendo, bravo, sí, poderoso es nuestro Dios, aleluya, santo, santo, santo. Esa es una manifestación del gozo. Pero también hay otra forma de adorar. ¿Cuál sería la manifestación del amor? ¿Cómo puedo manifestar que amo a Dios? Primeramente, obedeciéndolo. Pero otra forma de adorar a Dios es muy bonita cuando nosotros veo a un vagabundo, no tiene comida, y le tiendo la mano y le doy de comer. Ahora, a lo mejor no tengo que ir al vagabundo primero, porque hay un orden de bendecir a otros. Dice la palabra de Dios que primero se comienza por nuestra casa. Entonces, ¿a quién voy a ayudar primero? A mi mamá, a mi papá, que están trabajando, que están cansados, que están enfermos, que yo les puedo ayudar a barrer, les puedo ayudar a lavar los trastes, les puedo ayudar con mis hermanitos, les puedo ayudar con las tareas de mis hermanos menores, les puedo ayudar con no estarme quejando, ay, esta comida de nuevo. Puedo ayudar de esa manera y esa es una forma de adorar a Dios también, amando a nuestros padres, honrando a nuestros padres, obedeciendo sus mandamientos. A veces hemos creído que adoración es cantar, Dios está aquí. Sí, también es parte de la adoración, pero cantar por cantar, sin sentir lo que estás diciendo, es como un pajarito, canta, le canta a Dios el pajarito, pero en nosotros, cuando nosotros cantamos o adoramos desde el corazón, desde nuestra alma, desde nuestro ser más profundo, desde nuestro espíritu, cuando adoramos en espíritu y en verdad, es cuando suceden cosas preciosas. Miren, yo les preguntaba ayer, ¿a quién le gusta cantar? Y casi que la mayoría nos gusta cantar. Y ustedes aprendan esto y háganlo como un experimento en la privacidad. Háganlo también como un experimento dentro de la congregación, pero primero comenzamos en lo privado. Ustedes adoren a Dios, si quieren tírense en el piso, adórenlo con sus manos, si quieren danzar, dancen en su cuarto, en su lugar secreto con Dios y háganlo para Dios.
Si ustedes lo hacen recurrentemente, constantemente, ustedes van a vivir en gozo, van a vivir en paz y van a empezar a escuchar a Dios. Van a empezar a ver cosas maravillosas. El cielo se abre y van a comenzar a ver ángeles, van a comenzar a escuchar sonidos del cielo, incluso a los ángeles cantar, van a empezar a oler, cosas bonitas, porque se va a agudizar su espíritu. Así como en el mundo físico tenemos ojos y que nos sirve para ver, también en el mundo espiritual tenemos ojos que nos van a permitir ver cosas espirituales y celestiales. También en el mundo espiritual hay tacto, también en el mundo espiritual hay gusto, también en el mundo espiritual hay oído. Dice por ahí, hay varias escrituras, cuando gente como Juan el Bautista, como Juan el apóstol, como Ezequiel, como Isaías, como Jeremías, que cuando tuvieron una manifestación de Dios, viendo una visión, ellos oyeron, dice que se oían como ruido de muchas aguas la voz de Dios. Es decir, cuando somos nacidos de nuevo y vivimos en el Espíritu de Dios, vamos a comenzar a escuchar cosas, vamos a ver cosas. Si se dieron cuenta, ayer la hermana Ilse Amairani nos dio unos versículos bíblicos. ¿Quién los leyó? A ver, ¿quién tiene sus hojitas por ahí? Yo aquí las tengo las mías. Nos dieron unas hojitas como estas, miren. ¿Alguien las tiene? Si alguien las tiene, rápidamente abra su micrófono y léalas. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios Muy bien. 5:8. Amén. Gloria a Dios. ¿Otra persona que tenga el corazoncito como este? A ver, alguien, rápido. Yo, antes bien Adelante. como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, han subido a corazón de hombre, son las que Dios preparó para aquellos que le aman. Primera de Muy Corintios bien. 12:9. Gloria a Dios. Anótense esta cita y este corazoncito, péguenselo por ahí, porque estas son las promesas para los hijos. Estas son las habilidades que tienen los hijos nacidos de nuevo, no los que están en gestación. Los que están en gestación viven todavía en un poco de tinieblas. ¿Por qué? Porque se están gestando, necesitan el agua viva, necesitan estar ahí encerraditos. Estos todavía están ahí escondiditos, pero los que son nacidos de nuevo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido son de hombre, son las que Dios preparó para aquellos que le aman. Vamos a repetirlo, repitan después de mí, abran su micrófono. Antes bien, como está Antes escrito, como está Antes bien, como cosas está que ojo no escrito, vio, cosas que ojo no Como vio, oído yo, ni oído ni yo, en su corazón de hombre, Son han las subido a son las que Dios preparó son las que Dios paró. que Dios preparó para aquellos que le aman. para aquellos para que Ahora aquellos vamos que a le aman. decirlo así. Cierren su micrófono y díganlo en voz alta ahí donde están. Cierren sus ojitos. Digan así: Señor Jesús, escrito está, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que tú preparaste para mí, porque te amo. Esto no es para toda la gente, esto es para los nacidos de nuevo, para los que han nacido del Espíritu. Vamos a ver este versículo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora vamos a ver este otro. ¿Alguien más? A ver, alguien de los que no han participado. Adelante, alguien lea. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que parecen más. Hablamos sabiduría de Dios, hablamos el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes
de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Primera de Corintios Gloria a 2, Dios. 8. Muchas gracias, Itán. Miren, ahora tenemos aquí este versículo. Aquí, este corazoncito, trátenselo de memorizar, ¿sí? Ya casi acabamos. Vamos a ver este último versículo. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. Lo que estamos aprendiendo hoy, muchachos, no es una sabiduría humana, es una sabiduría que viene del cielo, es una sabiduría de Dios. Y no la pueden entender los que no han nacido de nuevo. En la medida que ustedes van creciendo, cuando crecemos en el espíritu, cuando nos activamos en la oración, en el ayuno, en la palabra, cuando nos activamos en fe, vamos a poder ver milagros. Primero los vamos a comenzar a entender. El espíritu es nuestra mente, nuestras emociones se van a tranquilizar. Ayer les decía, es feo estar en una ira constante, es feo estar deprimido, es feo estar triste. Es muy feo, no es bonito, es un infierno vivir así. Pero no se desesperen, perseveren en la oración, perseveren en la lectura de la palabra. No hay remedio humano que te pueda quitar el dolor. No hay remedio humano que te pueda quitar la tristeza. No hay remedio humano que te quite el enojo, la ira. Lo único que te va a quitar la ira, el enojo, la tristeza, la angustia, el temor, es la palabra. Y la palabra de Dios va a ir cobrando vida en tu vida. Cuando tú cobras vida en el Espíritu, vas a poder ir entendiendo y vas a acceder a estos misterios, a estas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre. Chicos, perseveren en la oración, adoren a Dios. No lo adoren porque los obliguen. No vayan a orar porque alguien les está diciendo, vamos a orar, haz oración. Hagan oración porque de verdad aman a Dios. Y si ustedes de verdad aman a Dios, van a acceder a las cosas que ojo no ha visto. Van a ver cosas preciosas del reino de los cielos. Primero se va a dar en una comunicación con Dios. Y posteriormente, cuando ustedes hayan alcanzado una madurez, donde ustedes ya entiendan y quieran compartir a otros, cuando ustedes estén listos para compartir a otros el evangelio, ustedes van a ir y van a decirles, mira, yo fui como tú. ¿Necesitas sanidad? Levántate en el nombre de Jesús, sé sano en el nombre de Jesús. Y eso va a suceder porque ustedes ya van a vivir en el Espíritu. No podemos ver milagros si no hemos nacido de nuevo, si no hemos madurado. ¿Queremos ver milagros? ¿Queremos ver sanidades? ¿Queremos ver resurrección de muertos? ¿Queremos ver que la gente coja, vuelva a caminar, le salga un brazo, le salga un pie completo que no fue desarrollado? Lo podemos ver, pero necesitamos crecer, alcanzar madurez y sabiduría no de este siglo. De nada me sirve saber muchas matemáticas, de nada me sirve saber mucho inglés, de nada me sirve si no tengo amor. Pero si yo amo, el Espíritu de Dios me va a dar una sabiduría que no hay más sabiduría más preciosa que la que viene del cielo, que la que Jesús vino a revelar. Para Jesús no era extraño caminar en el agua. Para Jesús no era imposible que los peces y los panes se multiplicaran. Para Jesús no era imposible que los cojos pudieran caminar y que los ciegos vieran. Pero si yo les digo ahorita en este momento, aquí hay un ciego, sánenlo, que vea. No podemos. ¿Por qué? Porque no hemos nacido de nuevo. Porque la fe no nos alcanza. Y eso lo entendí y hoy les quiero pedir perdón a cada uno por haber exigido a lo mejor de ustedes algo que todavía no podían dar. Pero hoy no les estoy exigiendo, hoy les comparto esta información, esta sabiduría, este conocimiento del cielo. Si tú lo anhelas,
Si tú estás buscando que tu corazón sane de heridas, que tu corazón tenga amor, felicidad, si tú estás buscando que se pueda quitar esa subida y bajada de las tinieblas a la luz y otra vez a las tinieblas y estar cayendo y cada vez nos caemos en pozos más profundos, la única solución es nacer de nuevo. Y no lo vas a hacer solo. El Espíritu Santo te da ese nuevo nacimiento. Solamente ama a Dios, búscalo, ora. Busca tus tiempos de encuentro con Él a solas. Estas oraciones que tú haces a solas, tú los vas a ver en beneficio cuando estés en público. Dios te va a recompensar en público. Tú vas a comenzar a ver estos milagros y no solo a verlos, a hacerlos. Tú vas a poder cumplir con el llamado de Dios. Vas a ser esa luz que genera vida, esa luz que está en movimiento. El universo, las galaxias, el planeta, es energía, es luz. Estas son las creaciones preciosas de Dios. Ahora, estoy terminando ya. Cuiden su lengua. Vean por qué. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. El alma e inflama la rueda de la creación, es decir, la enciende, y ella misma es inflamada por el infierno. Es decir, la lengua, muchachos, puede encender un fuego que va a quemar todo. ¿Cuántas veces hemos dicho palabras que hirieron a otras personas? A veces a nosotros mismos nos dicen, ay, pero qué tonto, ay, pero qué tonta soy. No hablen por hablar. Ay, sí, yo de por sí soy. Estamos inflamando la rueda de la creación, encendemos, te destruyen. Te destruyes a ti mismo confesando cosas perversas. Destruyes a otros. Dicen, tú de por sí eres un tonto, tú de por sí ni sabes. Lo estamos inflamando, lo estamos encendiendo en fuego, lo estamos destruyendo. Cuidemos nuestra lengua. Destruimos la rueda de la creación y ella misma es inflamada del infierno. Muchas veces el ambiente es cambiado a causa de nuestras malas palabras. Basta una palabra grosera para herir a otro, para romper amistades, para crear discordias, para crear malos entendidos. Cuidemos nuestra lengua. Los invito a que cuidemos nuestra lengua. Dice, aquí vamos a ver algo. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí quiero que ustedes vean que hay varias figuras, ¿no? Y en esta estamos viendo las ruedas. Quédense con eso porque mañana vamos a continuar cómo funciona nuestro espíritu y cuáles son esas ruedas de la creación, cuáles son las ruedas de nuestro espíritu, las que nos van a ayudar a movernos dentro del mundo espiritual, ¿sí? Entonces, pero vamos a ver, aquí dice, el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo. Bueno, aquí lo está describiendo lo que ve en el espíritu. Y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Casi todo en la creación está compuesto de ruedas. Si nosotros imaginamos el trono de Dios, les voy a enseñar la siguiente imagen, no se distraigan. Vean la imagen. La siguiente imagen sería más o menos cómo se vería el trono de Dios. Véanlo, ¿ok? Es impresionante, ¿verdad? De él sale, de él fluye ese río. ¿Han escuchado el coro que dice, hay un río de vida que está fluyendo de tu trono, oh Dios? Este es el río de vida que está fluyendo. Y dice que cualquiera que se sumerja en ese río va a ser sano. ¿Quieres ser sano de tus emociones? ¿Quieres ser sano en tus relaciones familiares? ¿Quieres ser sano de los vicios? ¿Quieres ser sano de la pereza? ¿Quieres ser sano de
de la angustia? ¿Quieres ser sano del enojo? Sumérgete en este río de Dios. Cierren sus ojitos. Hemos concluido con esto. Cierren sus ojos. Voy a orar. Y díganle con todo su corazón, Señor, sumérgeme en tu río. Necesitamos ser sumergidos. Si no nos sumergimos en su río, no estamos viviendo la vida para la que Dios nos creó. No abran sus ojos, cierren sus ojos y escúchenme. Bendito Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque he soltado la palabra de vida que tú me has dado. Hoy te pido, Señor, que ese río que fluye desde tu trono, venga a vivificarnos. Vivifícanos, Señor. Tú nos creaste para algo más, no para vivir en este mundo de maldad solamente y de tinieblas, este mundo caído, este mundo lejos de ti, Señor. Tú estás aquí, tan cierto como nuestro respirar, Señor, tan cierto como este viento que no podemos tocar. Hoy te pido, sumérgenos en tu río y danos vida. Sumérgenos. Pídale con su corazón, pídele con todo tu corazón, sumérgeme, porque el día que tú te sumerjas en él, vas a ver cosas maravillosas, cosas inefables, cosas que no hay palabras para describir. Vas a poder ser amado de Dios y conocido de Dios y vas a poder mirarlo a él cara a cara. Porque eso no se podía hacer antes, pero ahora lo podemos mirar a través de Cristo. Y Jesús vino a unir el cielo y la tierra. Jesús vino a reunir todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Abrimos nuestros ojitos y quiero que vean la diapositiva en la que estamos. Esta es una introducción para mañana. ¿Qué pueden hacer los nacidos de nuevo? Hay un mandato de Jesús y dijo, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué podemos hacer como hijos nacidos de nuevo? Milagros, sanidades, resucitar muertos. Jesús no nos mandaría a hacer algo que no vamos a poder hacer. Y quiero que vean lo último ahí antes de mucho más, arriba de Jesús, donde dice ser trasladados en el Espíritu. Como ahorita estamos enfocándonos en la parte del Espíritu, en la parte de vivir, de nacer de nuevo, vamos a ver qué es ser trasladados en el Espíritu y qué nos puede limitar a no ser trasladados en el Espíritu, qué nos puede estar atando a no ser espirituales. La palabra de Dios dice, vivid en el Espíritu, ser espirituales, o sea, que dejemos las obras de la carne y vivamos en el Espíritu. Entonces, les dejo hasta aquí esta clase. Yo espero que les haya gustado. Abran su micrófono y pueden irse despidiendo antes de que salgan. Abran su micrófono. Bye. Dios les bendiga. Se les bendiga. Dios les bendiga. Bye. Dios les bendiga. Hasta luego. Bendiga, amén. Bye.